La clase de hoy es la Trinidad, como ya se les anunció. Y yo sé que si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la Trinidad? Usted me va a decir, es un Dios en tres personas. ¿Sí o no? Sí, usted me respondería eso y está bien. Pero la Trinidad va más allá de un concepto. La Trinidad es una doctrina fundamental. El pastor Samuel Pérez Millo lo define como el objeto principal y regulador de la teología cristiana. Déjeme explicarle esto. Es si yo adoro de una manera equivocada a Dios, ¿qué soy? Un idólatra. Por lo tanto, todo lo que venga de esa adoración hacia abajo está mal. Yo tengo que adorar a Dios con el concepto, con la doctrina correcta, que Dios es uno en tres personas. Y esto va a regular mi adoración, esto va a regular mi comportamiento, esto va a regular mi fe. Por eso es el objeto principal y regulador de la teología cristiana. El misterio central de la fe cristiana. Porque es un misterio, hermano. Y esto afirma que el ser divino, o sea, Dios, es una unidad dentro de la diversidad. Y va a decir, ¿qué? Bueno, es decir, en un solo Dios subsisten eternamente tres personas. La explicación sobre la Trinidad, hermanos, no es algo fácil de entender. La Trinidad es difícil. Y por ese motivo, hoy nos vamos a apoyar en nuestra confesión de fe, ¿verdad? Nuestra confesión bautista de fe de Londres, 1689, en el capítulo 2, el párrafo 3, lo expone de una manera increíble. Entonces vamos a apoyarnos en este texto para nosotros entender lo que debemos entender y dejar oculto lo que Dios dejó oculto. Porque donde la palabra habla, nosotros hablamos, pero donde la palabra calla, nosotros callamos. Y lo dice de la siguiente manera, yo se lo leo y después lo vamos a ir desglosando. Dice, este ser divino e infinito, hay tres subsistencias. El Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, de un mismo poder, de una misma eternidad, poseyendo cada uno la plenitud de la esencia divina, y sin embargo, la esencia permanece sin dividirse. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, todos infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios que no está dividido ni en su naturaleza ni en su ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relacionales. Esta doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. Y yo sé que se escucha complicado, mi hermano, porque a veces decimos, sí, la Trinidad, sí, un Dios, tres personas. Eso en nuestra mente no cabe. Entonces es un tema difícil de entender, como dijo Agustín de Hipona. Si tratas de entenderla, perderás tu mente. ¿Usted está dispuesto a perder su mente? Pero si tratas de negarla, vas a perder tu alma. Entonces mejor perdamos la mente, ¿verdad? Por eso nos vamos a apoyar en la confesión para que nos ayude a definir qué es la Trinidad y que Dios nos guíe en este camino. Amén. Bueno, primero que debemos aclarar que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Usted no la va a encontrar por ninguna parte, así como muchas otras palabras. Hay otras palabras también que están allí, que no están allí, pero le dan un entendimiento profundo a estas doctrinas. La palabra Trinidad es un término que se usa para explicar el aspecto de la naturaleza de Dios. Entonces, bueno, vamos a empezar con la confesión. La confesión dice, en este ser divino, ¿quién es el ser divino? Dios. Ajá. E infinito, hablamos de eternidad, hay tres subsistencias. ¿Quiénes son subsistencias? Personas. Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Eso no es complicado. Note que no se dice en estos seres divinos, sino que se dice en este ser divino, ¿no? Y no solo que este ser es divino, sino que es infinito. Hay tres subsistencias, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la confesión define de una vez que hay un solo Dios y esto lo conocemos como el monoteísmo bíblico. Yo se lo puse por aquí. El monoteísmo bíblico, ¿qué es esto? Proviene de la combinación de dos palabras griegas. Una que es mono, que significa uno, y teos, que significa Dios. O sea, un Dios. Esto refiere a que la creencia del cristianismo es en un solo Dios. No creemos en dos dioses, no creemos en tres dioses, no creemos en 5 dioses, creemos en un solo Dios. No hay 3 dioses. Entonces, no es triteísmo, no es que Dios es tripartito y no es que Dios usa modos. Yo se lo puse por acá. Estas cosas las conocemos como herejía, porque si decimos que son 3 dioses, estamos mal, estamos haciendo una herejía. Es un Dios. Hay 3 personas, entonces ellos 3 son Dios, sí, pero no son 3 dioses, es un Dios. Y ya nuestra cabeza empieza a, ¿verdad? Entonces a veces queremos comparar a la Trinidad con los estados del agua, sólido, líquido y gaseoso. No, hermanos, eso es una herejía. No digas, sí, la Trinidad es como el agua. En un momento es líquida, en otro momento es gaseosa. No, hermano, esto es una herejía. Eso no es la Trinidad. También no podemos decir que un Dios está dividido en 3 partes. Esto sería tripartito. Por eso no podemos usar el ejemplo del huevo. El huevo está compuesto por la cáscara, la yema y la clara. Bueno, ustedes, pues la que cocina, eso saben de eso, yo no. Es una herejía. Porque Dios no está dividido en partes. Dios es un Dios, 3 personas. Eso lo va a repetir toda la clase. Un Dios, 3 personas. Otra de las herejías comunes es lo que conocemos como modalismo. ¿Y qué es esto? Bueno, que Dios tiene 3 modos de manifestarse, ¿vale? Se manifiesta a veces como Padre, se manifiesta a veces como Espíritu Santo, se manifiesta a veces como Hijo. No, hermano, esto es una herejía. Y aquí, así como piensan los unitarios, los que son solo Jesús, ellos piensan que Dios se manifiesta según le convenga en ese momento. Entonces, no, es una herejía. Y veamos aquí, Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos son? Uno. Esto se conoce como el Shema. Yo se lo puse aquí para que usted lo tenga. Cuando usted escuche el Shema, están hablando de esto. Isaías 44:6 dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Si fueran 3 dioses, dijera fuera de mí no hay más dioses como nosotros. La Trinidad real es real, mis hermanos. La Trinidad es real. ¿Dónde la vemos? Mateo 3:16-17. Se lo leo. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. ¿Quién salió del agua? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. Y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Dios. Como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Quién habló? El Padre. ¿Y qué es el Padre? Dios. ¿Cómo Dios va a manifestarse en 3 modos al mismo tiempo? Si es como los que piensan solo Jesús.
Simplemente se bautizado, sale y ya, o sea, no. Pero se manifestó tanto el Hijo que es Dios, el Espíritu Santo que es Dios, y la voz de Dios, del Padre, se escuchó. Ahí vemos la Trinidad. Esto es tan importante que nuestro Señor Jesucristo, en lo que conocemos como la Gran Comisión, dijo: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, el mismo Jesús está confirmando la doctrina de la Trinidad. Y si está confirmando esta doctrina, está diciendo: enseñen quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúa nuestra confesión diciendo: de una misma sustancia, poder y eternidad, poseyendo cada uno la plenitud de la esencia divina. Yo se lo explico, porque aquí se nos va a complicar un poquito más la cosa. La tres subsistencia, cuando hablamos de subsistencia, hablamos de personas. Entonces, cuando hablamos de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto quiere decir de que son coiguales. El Padre no es más que el Hijo no es más que el Espíritu Santo no es más que el Padre, y ellos son coiguales en capacidad, o sea, en poder. Ellos son coiguales en duración, eternidad. Ellos son coiguales en su naturaleza. Por eso dice que ellos son la misma sustancia, poder y eternidad. Entonces, su naturaleza, su capacidad y su eternidad es igual en ellos. Cada uno posee la plenitud de la esencia divina. Es decir, no hay grados en la deidad. No hay, bueno, el Padre es más, por lo tanto el Padre es el que manda, Jesús es el que obedece, el Espíritu Santo. No. Ellos son coiguales. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Tenga esto en cuenta. ¿Los tres son dioses? No, los tres son Dios. Ojo, porque se quedaron así como que no son, los tres son dioses. No, los tres son Dios. Entonces, cada uno de ellos posee todos los atributos. Todos los atributos que hemos visto anteriormente lo posee el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Omnipotencia, eternidad, inmutabilidad, santidad, omnisciencia, todos los atributos los tienen los tres, son iguales, coiguales. Y esto coincide con lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, que dice que el Verbo era Dios. ¿Recuerda ese pasaje? Y en Hechos 5:4 Pedro lo afirmó: no han mentido a los hombres sino a Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Vean cómo se va afirmando y confirmando que ellos tres son... ellos tres son Dios, no son dioses, son Dios. El doctor Sproul comentó: cada persona es plenamente Dios. Ojo, estoy hablando de las personas de la Trinidad, no vaya a pensar que estoy ahí como Caslunes. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios, pero la deidad es indivisible, o sea, no se divide. Un misterio que la mente humana no puede abarcar completamente. Y así lo continúa expresando nuestra confesión. Dice: sin embargo, la esencia permanece sin división alguna. Y se nos complica la cosa. Uno dice: wow. A veces repetimos como el loro, hermano. La Trinidad, un Dios, tres personas. Pero ¿te has sentado a pensar en eso? Señor, no tiene lógica por ninguna parte. Un Dios, tres personas, no está dividido, no hay modos, no hay partes. Entonces esto refleja la simplicidad divina. ¿Te acuerdas que la simplicidad de que Dios no tiene partes en sus atributos? Bueno, en su naturaleza, en la Trinidad, no hay partes. Sigue siendo simplicidad. El Padre, mi hermano, y aquí se nos va a complicar más la cosa. Dice la confesión: el Padre no es engendrado ni procede de nadie.
El Hijo es engendrado eternamente del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, todos infinitos, sin principio y por tanto son un solo Dios. Y aquí hay que tener mucho tacto y mucho cuidado. Porque lo primero que tenemos que entender cuál es la diferencia entre engendrado y creado. Hay una diferencia muy grande allí y a veces muchos creen que es que Dios creó al Hijo. Que Dios creó al Espíritu. Y vamos a ver un poquito esto. Por eso, si usted no lo entiende, yo se lo repito, pero por favor que esto quede claro. La diferencia principal que es engendrado implica nacer de la misma esencia. Mientras que algo creado significa ser algo de una naturaleza diferente. ¿Está viendo? Engendrado, la misma esencia, la misma naturaleza, igualito a Él. Pero el creado, no. Nosotros somos creados por Dios. ¿Nosotros somos Dios? Los ángeles son creados por Dios. ¿Los ángeles son Dios? El Hijo es engendrado por el Padre. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿Sí lo entendió? Ojo, porque esto aquí es así como que con guante de seda, como dice ahí. Porque se puede confundir y uno puede decir una herejía. En este sentido, nuestra confesión distingue claramente a las personas no por sustancia o naturaleza, ya que es la misma, sino por sus relaciones personales eternas, también conocidas, como generación o procesión. ¿Cómo es esto? Porque el Padre dijo, yo soy el Padre, engendro al Hijo y de nosotros procede el Espíritu Santo. Bueno, Él quiso revelarse de esta manera para nosotros ver la relación que hay en la Trinidad. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. Es la fuente trinitaria. No es una jerarquía de ser, sino de un orden de relación. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Su paternidad es eterna, no temporal. Dios se quiere presentar como ¿qué? Como Padre. Y el Padre, ¿a quién más cuida el Padre? A un hijo. Entonces le dio nombre, vamos a decirlo así, al Hijo, para que tú y yo entendamos el amor que fluye del Padre al Hijo. Entonces el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. Y el verbo engendrado no implica, recuerde, creación. No fue que Dios creó. Ojo con eso. Sino generación eterna. Algunos teólogos lo llaman generación filial. Porque si Dios lo hubiese presentado tal vez de otra manera, tú y yo no lo entenderíamos. Pero cuando vemos que el Padre engendró a un hijo y ese hijo lo entregó. ¿Quién va a entregar un hijo? Yo no entregaría a mis hijos. Hermana Carmen, ¿usted entregaría a su hija? Hermana Melina, ¿usted entregaría a su hijo? Hermana María, ¿usted entregaría a Eduardo? No lo haríamos, hermano, no vamos a caer mentira, no lo haríamos. Pero para que nosotros entendamos que el Padre entregó a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Cuando tú empiezas a entender la relación filial en la Trinidad, tú dices, de pana, vamos a decirlo a los venezolanos, ¿verdad? De pana, Dios me ama. Entonces Cristo no fue hecho, sino nacido del Padre antes de todos los siglos, como lo dice el credo de Nicea. Y de allí Juan 1:14, el unigénito del Padre, el único en relación, no creado, sino exactamente. Los que están en la Iglesia Católica lo decían bastante, ¿verdad? Cuando hacían el credo. El Salmo capítulo 2, versículo 7 dice, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Y esto se citó en Hechos 13:33, dándole un sentido eterno y mesiánico a Cristo. John Owen coincide con el pastor Millos al decir que esta generación no es un evento de tiempo, sino una relación eterna. Esto le da identidad, esto los distingue el uno del otro. Y no es fácil para mí estar aquí explicándoselo a usted,
Porque, como le digo, nunca lo vamos a entender cuando estemos allá. Vamos a decir, ¡wow! Tan fácil, Señor. Y yo, sí, pero ¿qué pasa? Que tu mente humana no llegaba hasta ahí. Pues no te lo voy a explicar así. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y vamos a verlo, miren. Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, diciendo Jesús, a quien yo les enviaré del Padre. El Espíritu de verdad que procede del Padre. Un capítulo más adelante, Juan 16:7. Jesús dice, yo les enviaré al Espíritu Santo. Lo que implica su papel en la relación íntima. Primero dice, le enviaré al Espíritu Santo que procede ¿de dónde? Del Padre. Pero después dice, yo les enviaré al Espíritu Santo. Relación. Nuestra confesión de fe sigue aquí la línea de Agustín, de Calvino, de los reformadores, quienes afirman que el Espíritu procede del Padre por el Hijo o del Padre y el Hijo. Es lo mismo, manteniendo esa unidad en la obra trinitaria. ¿Por qué te creen que Dios relaciona todo con familia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la esposa del Cordero. ¿Cómo nos tratamos nosotros? Como hermanos. Cuando nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio y por la gracia de Dios, nosotros pasamos a ser ¿qué? Hijos. Dios todo lo va relacionando con familia, porque en la Trinidad son una familia. Hay un vínculo filial allí. Sigue diciendo nuestra confesión que ellos no están divididos ni en su naturaleza, ni en su ser, sino que están distinguidos por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. De eso lo hacen palabras sencillas. Yo sé que eso le sonó como a la NASA. Nuestro único Dios es tres personas que se distinguen, se identifican de manera diferente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la diferencia entre ellas no es una división, sino que cada uno tiene una propiedad, cada uno tiene una relación única que le da identidad. Y esto nos enseña algo precioso, porque muchas veces nos dicen, corre a Cristo, Cristo hoy ruega para que le abras tu corazón. Hermanos, Dios no está solo. Dios no necesita que tú le abras el corazón. Dios no necesita que tú vayas a adorarlo, porque si no deja de ser Dios. No. Dios en esta comunidad, en esta familia que tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, es suficiente. Aparte de que tiene miles y miles y millones de ángeles que le pueden adorar. ¿A Dios le hace falta tu alabanza? ¿A Dios le hace falta tu adoración? No, hermano. Y es bueno saber que Dios no depende de mí, de mi alabanza, de lo que si yo oro, si yo no. Yo dependo de Él. Continúa diciendo nuestra confesión. Y termina este párrafo citando esta doctrina de la Trinidad. Dice que es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. Y hermano, aquí yo quiero hablar un poquito sobre esa esa comunión trinitaria. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Adoptarnos a nosotros como hijos. Y aquí vamos a ver un poquito cómo actúa la Trinidad en base a la salvación. Efesios 1:5 nos dice que era la voluntad del Padre que tú y yo fuéramos predestinados para ser hijos adoptivos. Entonces el Hijo nos redime con su sangre preciosa como un cordero sin tacha y sin mancha, que es la sangre de Cristo, como lo dice Primera de Pedro. El Espíritu nos sella y nos santifica, Efesios 1:13. Entonces vemos la salvación es una obra trinitaria, mi hermano. Actúan los tres. No actúa nada más el Hijo, no actúa nada más Dios, no actúa nada más el Espíritu Santo. Los tres actúan. Y nuestra relación con Dios tiene que ser trinitaria desde el principio. Escucha esto tan hermoso que nos compartió el hermano Henger.
El Padre ama al Hijo al entregarle a un pueblo. El Hijo responde al amor del Padre muriendo en la cruz para redimir al pueblo que el Padre le dio. Y el Espíritu Santo aplica la salvación a todos aquellos por lo que Cristo murió. Y así nuestra salvación es realmente parte de una expresión de amor grande, un amor trinitario. Y es hermoso ver cómo fue el deseo del Padre salvarnos. Pero el Padre no dijo, voy a ir ahora a la cruz. No, eso lo hizo el Hijo, nos redimió. Pagó con su vida en una cruz por nosotros. Y no nos dejó, ya lo salvé, me voy, vean ahí cómo. No, nos dejó al Espíritu Santo. Cuando usted ve cómo trabaja la Trinidad, me dice, wow. Esto nos hace a nosotros depender y nos da consuelo en saber quién es nuestro Dios trino. En nuestra aflicción, no clamamos, hermanos, por fuerzas mágicas. Ni que aparezca un genio así como el de la lámpara. Usted flota la Biblia y sale Dios que quiere que haga por ti. No. Nosotros confiamos en un Dios trino. Pero así con la palabra. Mateo 6:9. El Señor dice, ustedes pues cuando oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿A quién oramos? Romanos 8:34. El apóstol Pablo dice, ¿quién es que nos condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:26, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vea la Trinidad. El Padre oye nuestra oración. El Padre ve nuestro sufrimiento. El Padre está viendo a su creación. El Hijo intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque ya Él pagó nuestra deuda. Es nuestro abogado. Y el Espíritu Santo nos ayuda en medio de toda esta debilidad. Si usted, hermano, yo no sé, usted va a tener que ver esta clase como 4 veces. Hasta yo voy a tener que verla. Porque, wow, nuestra salvación está sostenida en 3 personas que son nuestro único Dios. John Piper dice, la Trinidad no es un enigma que confunde, sino una fuente de toda esperanza verdadera. Nuestra esperanza está allí. Por eso nuestra iglesia, nuestra adoración debe ser trinitaria. Recuerda que le dije al principio que la Trinidad es el objeto principal, regulador de la teología cristiana. Y esto implica toda nuestra vida. Por aquí lo puse. En nuestra liturgia es lo que nosotros, todas las partes que hacemos en el culto, ¿verdad? Debe ser trinitaria, hermano. Alabamos al Padre por medio del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. En el bautismo, cuando nosotros bautizamos antes de sumergir, ¿qué decimos? Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a tomar la Santa Cena, recordamos la obra del Hijo con el pan y la copa y agradecemos al Padre por su plan y dependemos del Espíritu Santo para tener esta comunión espiritual con Cristo. En la misión, la iglesia es enviada como el Hijo fue enviado por el Padre con el Espíritu. Entonces nuestra adoración siempre que tiene que estar centrada en la Trinidad, adorando a Dios Padre como Creador, como nuestro Dios soberano, adorando a Jesucristo Hijo como el mediador y redentor, y adorando al Espíritu Santo como el santificador y nuestro consolador.